Bien, entonces, a ver, recordémoslo al enunciado. Estamos grabando, ingeniero, ya, ¿eh? Ah, muy bien, perfecto. Bueno, aquí habíamos dicho que este era el problema. Este era el punto A, este era el punto B y este era el punto D. A la manivela le llamábamos B corta, si no me equivoco, y a la biela le llamábamos L. Tiene sus dimensiones y nos decían también que este era el ángulo θ. Nos decía que el mecanismo L es 160 milímetros, B que vendría a ser la manivela 60 milímetros. Si la manivela B gira con una velocidad angular constante de 1000 RPM, habíamos dicho que omega era de 1000 RPM, en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, que esto está girando en este sentido, así. Determine la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela para θ igual a 60 grados. Para θ 90 grados y para θ 0 grados. Bueno, primero el 0 y después el 90. Entonces, habíamos dicho que este es un sistema de una cadena cinemática porque un cuerpo rígido, el movimiento de un cuerpo rígido depende de un movimiento de un cuerpo rígido depende del otro. Fíjense entonces, esto que es lo que denominamos manivela, al girar con una velocidad angular constante de 1000 RPM, ¿está bien? Este me produce, aparte de una transmisión de potencia, también una transmisión del movimiento. Esta manivela, que es un sólido que está girando, realizando un movimiento de circular uniforme, me produce a mí una transmisión en el movimiento de lo que sería la biela, provocando este movimiento que habíamos dicho que era de vaivén, ¿está bien? Que va de un extremo a otro. Y ese, a su vez, que está vinculado con el pistón, me permite que el pistón tenga un movimiento alternativo que va desde un punto muerto inferior a un punto muerto superior. Nos dice que en esas condiciones, cuando θ es igual a 60 grados, teniendo las longitudes de cada uno de los elementos, es decir, de la manivela que nos dice que es B, creo que era 60 milímetros, si no me equivoco, y este era de 160 milímetros. Eso corrobórenlo, a ver si es cierto. Sí, es así. Nos piden calcular la velocidad en D. Nosotros habíamos dicho que por tratarse, ya lo habíamos analizado y habíamos llegado casi al final, pero bueno, lo vamos a repasar rápidamente. Lo que se recomienda cuando hay una cadena cinemática donde un movimiento depende del otro, y nosotros tenemos este sólido donde tenemos un punto fijo, donde la velocidad de ese punto lo conocemos, eso nos permite a nosotros hacer un análisis continuado. Es decir, ustedes dicen, yo quiero calcular la velocidad en B, ¿y cómo calculo la velocidad en B? Bueno, analizo el movimiento de este cuerpo rígido. Como es un movimiento circular, nosotros habíamos dicho que este era igual a según lo que ustedes ya vieron en la teoría, era igual a una velocidad de un punto denominado centro de reducción o polo, más el omega total a la que está sometido el cuerpo rígido vectorial
En este caso sería VO. Pero como el polo, eso lo puse en forma general, pero como el polo lo hemos elegido que es el A, entonces acá vamos a decir que es A. Por lo tanto, esto sería el vector posición de punto B, que es el que nosotros queremos calcular, respecto de A, que es el polo. Entonces, este sería en principio el vector VA. ¿Está bien? Nosotros habíamos llegado a determinarlo a eso. Ustedes lo calcularon el miércoles. Yo lo tengo anotado. Nos dio 3,14 según I y menos 5,23 según J. Lo voy a anotar. 3,14 según I menos 5,23 en J. Entonces, habíamos dicho que la velocidad, en este caso en A, por ser por encontrarse rígido y quieto, ¿no es cierto? Este no tiene velocidad, este es igual a 0, entonces directamente era el producto vectorial de la velocidad angular, que nosotros la habíamos llevado, esta estaba en revoluciones por minuto y lo habíamos llevado a... ¿Cuánto nos dio la velocidad angular? A ver, así me lo dictan ustedes. O sea, la transformación de RPM a ciclo por segundo. Menos 100,4,62. La velocidad omega, ¿cuánto nos dio? Menos 104,72. Según K. Bien. Bien. Y eso sería según K. Porque nosotros dijimos, como aplicando la regla de la mano derecha, iría hacia adentro. No nos olvidemos que acá tenemos que poner el sistema de referencia. X, hacia arriba sería el Y. Y hacia afuera, perpendicular al plano de la pizarra, perpendicular, y saliente sería el Z. Ese sería la terna. Bien, entonces, como ya teníamos el omega, lo que teníamos que calcular era a la vez el vector posición de B respecto de A, que ustedes ya lo calcularon. No era nada más que proyectar el vector en X y en Y, para determinar el vector posición del punto que estamos analizando, que sería el B, ¿está bien?, respecto del polo. Después dijimos, para llegar a calcular la velocidad en D, perdón, acá no puse, nos piden calcular la velocidad en D y la velocidad omega sería dv. Esos son las incógnitas de mi problema. Nos piden calcular entonces la velocidad del pistón en D y la velocidad en ese instante de tiempo, que cuando θ vale 60 grados, nos piden calcular entonces esas dos velocidades. Bueno, ya habíamos determinado la velocidad en B. Para determinar la velocidad en D, que sería la del pistón, el vector posición, ahora nosotros dijimos que era este. ¿Por qué? Porque nos conviene analizar como el punto ya de este cuerpo rígido, ya lo hemos determinado a través de esta ecuación, que ya lo tenemos. Esto nos permite, si nosotros utilizamos como polo, ya que está vinculado este punto de este cuerpo rígido con este otro, podemos tomarlo como polo y decir, bueno, yo puedo calcular la velocidad de ¿no es cierto?, en ese instante. Tomando como polo V. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces dijimos que la velocidad en D era igual a ¿qué? A ver, díctenmelo ustedes. La velocidad en B más omega de B más L de B. Lo puse. Vectorial. Vectorial, sí. Vectorial de B. Bien.
Entonces, la velocidad en B de este, estamos analizando este cuerpo rígido, que sería la biela, la velocidad en B, tomada como polo, más el producto vectorial de omega, que sería la velocidad con que se está desplazando la biela, vectorial de B, que sería el vector posición del punto, que se está queriendo calcular su velocidad respecto del polo B. Entonces el vector posición tiene esta dirección, por lo tanto, cuando nosotros hagamos las proyecciones, tenemos que tener presente que cuando proyectemos en X nos tiene que dar negativo, y cuando proyectemos en Y nos tiene que dar positivo. El inconveniente que teníamos acá, que era más trigonométrico que otra cosa, era el determinar el vector posición de B. ¿Por qué? Porque la velocidad B sub B ya la tenemos. El omega de B nosotros lo vamos a suponer que la biela, como va, fíjense, dijimos que esto va desde un punto muerto superior a uno inferior y así sucesivamente, ¿no? Si esto está bajando, quiere decir, si esto se está moviendo así, para que esté en esta posición, quiere decir que la manivela estuvo en esta posición, que es cuando el pistón está en lo más alto. Por lo tanto, está en el punto muerto superior. Y de ahí empieza a bajar, empieza desde 0 hasta llegar a los 60. Cuando está llegando a los 60, el pistón quiere decir que está bajando. Por lo tanto, ya puedo presuponer que la velocidad en D, primero, va a tener componentes en I nada más, y que va en sentido hacia abajo. Entonces, cuando la biela va de una posición hacia la otra, fíjense que va de un extremo a la otra, nosotros vamos a suponer que vaya en este sentido y dijimos que vamos a suponer que la velocidad omega de B es saliente, lo vamos a poner como término genérico, es saliente y tiene como dirección K, no tiene otra dirección. ¿Por qué? Porque, como les dijo el ingeniero la otra vez, esto se trata de un movimiento plano. Entonces, el omega va a ser perpendicular al plano del pizarrón. Entonces, ya tenemos, nos falta el módulo, pero ya tenemos la dirección de esto. El vector posición de D, B, es el que decía yo que era más bien trigonométrico el problema. Porque para llegar a calcular eso, ¿qué debimos hacer? Era encontrar esto. Para encontrar las componentes de ese vector, ¿qué hicimos? Teorema del seno y sacamos el ángulo superior. Exactamente. Calculamos este ángulo que le llamamos phi y llegamos a determinar el ángulo S que nos dio de 18,95. Ya lo habíamos calculado eso. 18,95 grados. Entonces, si yo quiero proyectar en X, sería el L por el seno de ese ángulo phi. Y cuando yo lo proyecte, me da negativo. Y eso sería según I. Más L por el coseno de phi. Y eso sería según J. ¿Está bien? Para acá y en este sentido. Eso ustedes ya lo determinaron a esos valores. Lo que tenemos que hacer ahora es nada más que reemplazar esos valores en esta ecuación para llegar a determinarlo. Entonces, yo les pediría, creo que ahí fue donde nos quedamos, que hagan este producto y que lo sumen al B que hemos calculado, que sería este, para llegar a determinar la velocidad en D. Disculpe, profesor, una preguntita. Fíjense que a ustedes les va a quedar en función de este valor que no lo conocemos. ¿Cómo dicen? No, le hace una pregunta. En la distancia de L y de B, que está en milímetros, ¿la pasamos a centímetros? Eso no me acuerdo. Yo sugiero que eso no es problema, como ustedes quieran calcularlo. Lo que sí tiene que tener todo una misma unidad. Si lo dejan en milímetros no hay problema. Si todo lo llevan a centímetros no hay problema.
Si los quieren llevar todo a metros, tampoco no hay problema. Pero sí llévenlo todo a una misma unidad, ¿no? Bien. Bueno, háganlo a eso, a ver cuánto les da la velocidad en D. Tienen que hacer el producto de omega D. Esto sería así. Más esto que sería el I, J y K. El omega, que está dado, acá sería 0, 0, omega de B. Y nos quedaría esto, que sería, ¿cuánto les da L por el seno de phi? 0,05. Nos da menos 0,05. 5. ¿Y el L por el coseno? 0,015. 0,15. 15. Bien. Hagan ese. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcular este determinante y sumarle el B, que es esto. Una vez que sumen eso, van a encontrar el valor de B, de la velocidad de D. Puede ser, profe, que el módulo, la velocidad de D sea 9,82. La velocidad V sub D, Sí. a mí me dio 6,29. Recuerden, fíjense que acá tienen negativo. Ah, bueno. Pero eso, ténganlo en cuenta porque cuando hagan la suma es lo que les va a cambiar, ¿no? Ahí está. Fíjense entonces, hagan ustedes, hagan este producto y les va a quedar el B sub D. Del otro lado, el segundo miembro va a estar en función de la incógnita que tenemos, la B sub dB. Yo le voy a escribir como me da a mí. Me da 3,14 según I. $6,48 dijo que le da otro. 6,29. Menos 0,15. Acá sería menos 0,15 omega dB. Todo esto según I. Más menos 5,23 0,05 omega dB. Cuando yo hago determino el término donde está el determinante, lo sumo con la velocidad en B
me da como resultado el 3,14 menos 0,15 dB. Esto sería según I, más 5,23 más 0,05, también por dB, omega dB. Y ahí vamos viendo miembro a miembro del vector. Claro. Entonces, fíjense que una vez que llegamos a eso, es nada más que hacer el producto. Esto tampoco no es tanto lío. Es hacer este determinante y sumar esto. Les tiene que dar esto. Ahora, acá lo que viene lo interesante. Yo lo voy a... Fíjense que ya tengo de este lado de la ecuación, ya lo tengo según dos componentes. En X y en Y. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Como hicimos en el problema número 2, creo que fue así. Fíjense, la velocidad V sub D, que vendría a ser esta velocidad, que va hacia abajo, ¿qué componente tendría según X? La velocidad V sub D, que va hacia abajo, ¿qué componente tendría según X? Cero, muy bien. Cero según Y. ¿Qué componente tendría según el eje Y? Y bueno, yo he puesto que va hacia abajo, entonces sería negativo, menos VD. ¿Y cuánto sería la componente en Z? 0. También 0. A ver, voy a alejar esto y lo voy a escribir un poco más grande, así no se le hace lío. Entonces, 0 según I, menos VD según J, más 0 según K. Y eso es igual a todo esto. Fíjense que ahora como yo tengo una ecuación, y como yo ya conozco el sentido, inclusive conozco la dirección, porque ya se la di, fíjense, le di la dirección y le di el sentido con el negativo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, yo digo ahora, si yo sé que voy a tener componentes, esta ecuación tiene que ser igual a este, yo digo que para que se cumpla esta igualdad, 0 según K, para que se cumpla esta igualdad, y bueno, debe suceder que la componente de esta tiene que ser igual a esta, y así sucesivamente. Entonces yo voy a tener que la primera ecuación, que 0 va a ser igual a ¿qué? A 3,14 menos 0,15 por el omega de B. Que menos de B tiene que ser igual a menos 5,23 más 0,05 omega de B. Bueno, y la otra que es 0 igual a 0. Fíjense que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, tiene soluciones. Si ustedes despejan uno del otro, bueno, ahí es donde les tiene que salir ese valor del 6 que estuvimos hablando. A mí me da que el omega de B me da de... ¿Dónde que lo tengo? Me da de 20,93. Según K. Y de acá, reemplazando esta velocidad angular, reemplazando la K, calculo la velocidad en D, que me da de menos 6,29 según J. Entonces, a ver, la velocidad en D
se calcula tanto la velocidad como la aceleración en un cuerpo rígido, como se los dio el ingeniero Simone, que era calcular la velocidad conociendo un punto del cuerpo rígido, que ese punto, que es de referencia, se denomina polo centro de reducción, más la velocidad omega total a la que está sometido el cuerpo rígido, multiplicada vectorialmente por el vector de posición del punto que queremos calcular, ya sea en este caso de la velocidad, del punto al que queremos calcular respecto del polo. Esa es la ecuación que ustedes tienen que aplicar, que ese es el caso más complejo o de un movimiento más complejo que ustedes vieron. Nosotros ya hemos analizado para otros problemas, hemos visto también en el caso del movimiento polar, que ya lo vimos, y después vamos a ver el que nos está quedando el de movimiento helicoidal, vimos el de rotación pura, el de traslación pura. Pero fíjense que no, ¿qué tiene como interesante este problema? Y que esto se trata de una cadena cinemática y en la cual nosotros lo que tenemos que saber aplicar las ecuaciones, sabiendo que las ecuaciones partieron de la condición de rigidez, por lo tanto, se tienen que aplicar a un cuerpo rígido. Por eso que ustedes dicen, para llegar a calcular la velocidad de un punto de un cuerpo rígido, que pertenece al cuerpo rígido, yo tengo que tomar como referencia un punto denominado polo. Que ese polo tiene que ser conocido. ¿Para qué? Para que se nos reduzca el problema o la solución al problema. Una vez que nosotros determinamos la velocidad, que es aplicando las ecuaciones que ya hemos visto, aplicamos la misma ecuación, pero para el otro cuerpo rígido. Teniendo como, en este caso, como condición importante, es que en cada vínculo que hay, las velocidades son iguales. Y eso es lo que nos permite a nosotros vincular un rígido con el otro. Eso es todo. Y bueno, y lo otro que tienen que tener ustedes presentes es esta forma de llegar a determinar. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes están calculando lo que serían los módulos, pero como se trata de velocidades en donde la dirección, como en este caso ya lo conocen porque está condicionado el problema a moverse nada más que en este sentido, eso reduce muchísimo el problema. Ahora, fíjense, a ustedes les dice que la velocidad omega dB, que vendría a ser la velocidad con que la biela se está moviendo hacia, en este caso, si ustedes me están viendo, se movería hacia la derecha, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, ¿qué pasaría con el desplazamiento que va a hacer la biela en este sentido? ¿Qué pasaría? Va a llegar a un momento en que, ¿qué va a suceder? Se va a ir moviendo hacia la derecha. ¿Hasta qué momento se va a ir moviendo hacia la derecha la biela? Hasta que el pistón llegue al punto muerto inferior. A ver qué piensan los demás. Si ya copiaron esto, voy a borrar para que quiero hacer un dibujito. Esta parte voy a borrar. ¿No se desplazaría hacia la derecha la biela hasta que llegue a la mitad de la carrera? Bueno, ahí me está gustando. Fíjense. Si la biela se está moviendo en este sentido, ¿cuándo va a ser el máximo barrido que va a hacer la biela? Cuando alcance la manivela, alcance la posición 0, 90 grados o 180 grados. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué momento la biela va a alcanzar su máximo desplazamiento? Y después vuelve. Cuando la manivela esté a 90 grados. Bien, bien. Es decir, ustedes van a tener una situación que es esta. Lo voy a poner así. Acá estaría el D.
acá estaría el B y aquí estaría el A. Otra situación va a ser, voy a bajar un poquito para que haya relación, donde va a ser así y así. Acá estaría el B y acá estaría el A. Y la última, que va a ser cuando está el aquí y el B esté acá. Obviamente que cuando la biela y la manivela están alineadas, o va a estar en el punto muerto superior o va a estar en el punto muerto inferior. Pero en ese caso, fíjense, cuando está en el punto muerto superior, cuando B está acá, cuando la manivela está en esta posición, que sería 0 grados, sería esta. Cuando θ vale 90 grados, que sería esta, diríamos que el pistón va por la mitad del recorrido del cilindro. Y cuando llega al punto muerto inferior, ya el punto B está, este punto B está por acá. Ya va dando la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, punto B acá, segundo punto B acá y el otro punto B acá. Cuando el punto B está acá, punto muerto, el pistón está en el punto muerto superior. Cuando está acá, está en la mitad de la carrera y cuando está acá, está en el punto muerto inferior. A nosotros nos preguntan si el ángulo θ es esta. A nosotros nos dice que calculemos lo mismo, pero cuando el θ vale 0 grados, que sería este caso, y en el segundo caso, cuando θ vale 90 grados, que es cuando este sería. El θ ha recorrido 90 grados, mientras que en este caso sería 0. Este no nos está pidiendo. Entonces, yo quiero que a esto ustedes lo analicen. Pero lo analicen y quiero que los calculen ustedes, pero vamos a hacer un análisis ya teórico. Fíjense, ¿cuánto les parece a ustedes que valdría la velocidad en D cuando el θ vale 0 grados? Puede ser que sea 0, profe. No escuché. ¿Cómo? Sí, puede ser que sea 0. ¿Por qué piensa que es 0? Porque cuando vale 0 grados está en el punto muerto superior. ¿Y qué pasa con el pistón ahí? El pistón venía en ascenso y justo en ese punto cambia a descenso. Exactamente. En ese instante de tiempo, él va con una velocidad y de repente empieza a volverse. Quiere decir que pasó en un instante de tiempo por 0. Entonces la velocidad acá debería ser 0. Eso yo quiero que lo calculen ustedes. ¿Qué pasaría con la velocidad omega, que sería la velocidad con que se desplazaría la biela? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense, acá en este instante de tiempo, ¿cuánto vale omega? Y después va siendo así hasta llegar a este punto y después volverse. Nosotros dijimos que cuando esté acá, que sería este caso, ¿está bien? ¿Qué pasa con la velocidad en ese instante de tiempo cuando está a 90 grados? ¿Qué pasa con omega? Recuerden que habíamos dicho que está en este sentido, el vector velocidad omega de la biela. ¿Qué pasa cuando la biela se encuentra en esta situación? ¿Qué pasa con el omega? Con el omega de la biela. El omega sería 0. ¿Cómo? No escucho. ¿No sería 0 el omega? ¿Por qué? Está Porque bien. de nuevo, ¿Por qué? porque de nuevo, justo en ese caso, tendríamos que va en un sentido el omega
llega al punto donde cero y después vuelve a cambiar el sentido. Exactamente. Pasa lo mismo que con la velocidad del pistón. El pistón va en un sentido, cuando llega al punto muerto superior, lo mismo pasa para el inferior, ¿no? Cambia porque empieza a bajar, entonces hay un momento que la velocidad es igual a cero, por lo tanto, en ese instante de tiempo la velocidad vale cero. Con la biela pasa lo mismo. Si va así, llega hasta esta situación donde el tita es de 90 grados, quiere decir que la biela hizo esto. Si yo lo calculo, me da en este sentido. Y va yendo hasta allá, en ese sentido, hasta que llega a un punto, que es donde está en B, que después empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, ya empieza a volverse. Cuando empieza a volverse, ya cambia de sentido en omega. Por lo tanto, ya pasa a ser para el otro lado. Quiere decir que hay un instante de tiempo que la velocidad angular de la biela también es igual a cero. Entonces, si cuando la biela en esta posición vale, el omega vale cero, y cuando está en esta otra posición, el omega también vale cero, ¿qué les parece qué pasaría cuando esté? ¿Qué pasaría con el omega cuando vaya barriendo por la vertical, justo cuando θ es igual a cero, que sería esta situación? ¿Cuánto valdría el omega? En ese caso no sería el omega máximo. Sería el máximo. Sería el máximo. Muy bien. Sería el máximo. Entonces, va de cero, se empieza a acelerar, llega al máximo y después empieza a disminuirse para volverse otro nuevo cero y así sucesivamente. Va haciendo ese movimiento. Bueno, eso yo quiero que me los calculen, ¿eh? Porque yo le estoy pidiendo calcular eso. Y bueno, ya con eso estaríamos, porque fíjense que en esos casos, entonces, para este caso la velocidad v sub d sería, para este caso la velocidad v sub d sería 0, que eso quiero que ustedes me lo demuestren, y la omega de b es máximo. En este otro caso, la velocidad, fíjense, la velocidad v sub b va a ir por la mitad del recorrido, del punto muerto superior al punto muerto superior, va a ir por la mitad la biela. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad ahí? La velocidad en D. Y también sería la máxima. Mientras que la omega de B es igual a 0. Ahora, fíjense, otra cosa, la velocidad. ¿Por qué decimos que, o sea, ustedes me lo tendrían que calcular? Fíjense en ese instante de tiempo. Vamos a borrar esta parte para que lo analicemos a eso y ya terminamos el problema. Fíjense, aquí nosotros hemos dicho que acá tendríamos la velocidad v sub d. Acá tendríamos, el punto sería B. El ángulo habíamos dicho que en este caso 90 grados. ¿Cuánto valdría la velocidad en D en este instante de tiempo cuando el ángulo es de 90 grados? ¿Qué les parece? ¿Cuánto valdría la velocidad en D cuando θ vale 90 grados? No. Habíamos dicho que la velocidad en D era igual a ¿qué? A la velocidad en B más el omega de B vectorial de B. En ese instante de tiempo, ¿cuánto valía omega?
El omega de B. Ustedes me lo dijeron recién. Vale ser. ¿Cuánto vale el omega de B en este instante de tiempo? Cuando θ igual a 90 grados. Acá lo analizamos. Vale ser. Vale cero. Vale cero. Entonces, si vale cero, quiere decir que esto es cero. Por lo tanto, esto es cero. ¿Cuánto vale la DB? Perdón, la BD. No valdría lo que vale BD según Fíjense entonces, ¿y cuánto valdría la velocidad en este caso? ¿Cuánto valdría la velocidad en B? Y sería el producto del omega. En ese instante de tiempo sería el producto, porque la velocidad en A dijimos que era igual a cero. Entonces, es omega, que era los 104, ya lo borré, pero 104,70 y algo creo que era, vectorial, este vector posición, que sería el BA. Donde el omega es este omega. Ese es el omega. Entonces, fíjense, ¿qué dirección tendría acá la velocidad V sub B de acuerdo a esto? Y sería normal al radio, porque es omega por R. Es normal al radio. Quiere decir que la velocidad V sub B sería en este sentido. ¿Qué pasa con la velocidad? Yo digo que si en este estado la velocidad V sub D es igual a V sub B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad V sub D es igual a la velocidad V sub B. Fíjense, en ese instante de tiempo, ¿qué les parece? ¿Qué movimiento tendría la biela? Si me lo dicen, quiere decir que entendieron todo. En ese instante de tiempo, fíjense las dos velocidades. La biela, ¿qué movimiento tendría en ese instante de tiempo? Profe, ¿podría repetir? La velocidad V sub B, la velocidad de este punto, cuando θ igual a 90 grados, es esta, que es normal a esta. Esa es la dirección, V sub B. La velocidad V sub D está bajando. Entonces, fíjense, ahí están dibujadas. Y dijimos que, habíamos dicho que como omega igual a 0, habíamos dicho que la velocidad en D es igual a la velocidad en B. Es decir, que son iguales, tanto en dirección como en módulo. Entonces, ¿qué movimiento tiene la biela en ese instante de tiempo? ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos un cuerpo y todos sus puntos tenían la misma velocidad? ¿Qué movimiento era ese? Un movimiento de traslación pura. En ese instante de tiempo es un movimiento de traslación pura.
¿Por qué? Porque fíjense, la biela tiene en el extremo una velocidad que es igual a esta otra. Entonces, en ese instante de tiempo, la biela está realizando, o sea, su comportamiento es como si fuera un movimiento de traslación pura. Porque tiene, su punto tiene, en ese instante de tiempo, ¿no? Tiene todo su punto, la que componen el cuerpo rígido, tienen la misma velocidad, en ese instante de tiempo. Bueno, ¿han entendido, chicos? Lo Sí, que, profe, sí se entendió eso. lo que, Sí, profe. lo que les está faltando a ustedes es repasar el teórico. Ustedes no están Más repasando el estudio, teórico. ingeniero, más estudio. Exacto, exacto. Porque lo que hemos hecho no es muy complicado. Fíjense ustedes, cuando empiecen a practicarlo y hacerlo, se van a dar cuenta que no es algo del otro mundo. Bueno, si hemos visto esto, a ver cómo estamos con el tiempo, a ver si nos queda hacer el último problemita. Esto la deducción para el ángulo θ igual a 0 grados y 90 grados, eso quiero que quede en la carpeta. Cuando usted presente en la carpeta tiene que estar eso. Ya lo hemos analizado, ustedes lo tienen que transcribir nada más. Bueno. Y vamos a ver el último problemita que nos dice. A ver. Nos dice, un sólido rígido realiza un movimiento helicoidal instantáneo respecto a un triedro de referencia O, X y Z, estando definido su campo de velocidades mediante... A ver. Ay, que me ha salido un... Ahí está. Mediante la siguiente reducción cinemática en el origen de coordenadas. Nos dice que omega, velocidad angular, es igual a 2i más j menos 2k. Esto sería ciclos por segundo. Y una velocidad v sub 0 igual a 2i menos 7k. Nos piden calcular la velocidad desde deslizamiento del sólido rígido. Nos piden calcular la velocidad de deslizamiento, que ustedes en la teoría lo vieron como v sub e, para un movimiento de un cuerpo rígido que está realizando movimiento helicoidal. Y por cuál de los puntos, por cuál de los siguientes puntos pasa el eje instantáneo de rotación y el mínimo desplazamiento. Y les da 4 puntos. El punto número 1 le dice que es 1, 1, 2, 0. Otro punto les dice que es 0, 0 y 0. El otro punto es menos 1, 1, 0. Y por último nos dice 2, 1, menos 2. Vamos a ponerle este punto 1, este 2, 3 para identificarlo. 4. Bien. A ver.
¿Cuál era la característica que tenía un movimiento helicoidal? ¿Qué característica tenía un movimiento helicoidal? A ver. Yo voy a tratar de dibujar ahí. Una. Bueno. Espero que se entienda. Ahí lo que he dibujado vendría a ser un filete donde este sería el canto de uno de los si fuera una roca, ¿no es cierto? Sería el canto que hace que un cuerpo pueda deslizarse. A ver. Fíjense. A ver, contra esta botellita. Fíjense. ¿Alcanzan a ver la botella? Fíjense, ¿qué movimiento está haciendo esta botella cuando yo empiece a sacar la tapa? Que sería desenroscar. ¿No estoy haciendo un movimiento helicoidal? Sí, los dos movimientos que hace es girar alrededor de un eje y moverse por, no me sale, traslación puede ser, hacia arriba. Bien, bien, bien. Es decir, un punto, fíjense, la rosca, un punto que se esté desplazando por acá, no hace para distinguirlo, no está haciendo un movimiento circular como en el caso por ejemplo. Un punto que se esté moviendo así, y bueno, en todo instante de tiempo está sobre el mismo plano. Pero en este caso no, porque va subiendo. Quiere decir que si yo analizo un punto cualquiera, P, la velocidad V sub P va a estar compuesta por dos vectores. Primero que esta, por definición, dijimos que es tangente a la trayectoria. Y esta va a estar compuesta por dos velocidades. Una velocidad que va a ser la tangente en este punto, pero como si el movimiento fuera de rotación pura. Es decir, yo tendría que hacer este movimiento, esto. Supóngase que yo pongo acá el O, este sería el punto P, el vector velocidad tangente sería este, que sería normal al radio. Ese sería el omega vectorial PO. Mientras que hay otra componente que es esta otra, que es la que ustedes denominaron, que el ingeniero se lo dio en la teoría como V sub E. V sub E es la componente que hace que la tapa vaya subiendo. Entonces, cualquier punto de la tapa tiene la misma velocidad V sub E. Lo que no tiene lo mismo es la velocidad esta tangencial. ¿Por qué no va a ser lo mismo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué depende? Y depende de la distancia que hay del punto al eje. El eje de rotación. El eje de rotación está acá. Ese sería omega. Entonces, el omega multiplicado por este vector a mí me da la velocidad que es omega PO. Entonces, la velocidad de un punto que está de un cuerpo que está realizando, un cuerpo rígido que está realizando un movimiento helicoidal está compuesta por dos velocidades. Una velocidad que es esta tangente, omega PO, vectorial PO, más esta de deslizamiento.
A mí la que me está preguntando es calcular la velocidad de deslizamiento. Pero a mí me dice, un sólido rígido que está realizando un movimiento helicoidal tiene una velocidad angular omega, sabiendo que existe una terna, que yo no sé dónde está la terna, porque a mí me dice que existe una terna, pero sí sé que referida a esa terna, la velocidad angular de ese cuerpo rígido es esta. Y que la velocidad de mi polo, que justo coincide con el centro de la terna, también me lo dan, que es este valor, son las dos componentes. Y fíjense que tiene componentes nada más que en X y en Z. Es decir, por ejemplo, yo se lo voy a poner acá. Pongamos, este O no es el mismo que voy a dibujar ahora. Supónganse, a ver, voy a utilizar otro color para que no se nos vea el lío. Supónganse que acá yo tengo el punto O, que sería la de esta velocidad. Y acá yo tengo la terna. Y pongamos que este sea X, este sea el Y y este sea el Z. A mí me dice que la velocidad angular de mi cuerpo rígido es omega, y que tiene componentes respecto de este sistema, esas componentes. 2, 1, menos 2. Pero también me dice que el punto O, tiene una velocidad que tiene estas componentes. Pongámosle que sea, lo voy a dibujar así, que sea la velocidad V sub O. Esa es la reducción cinemática. Recuerden que la reducción cinemática eran los dos vectores que a mí me caracterizan un movimiento de un cuerpo rígido en un instante determinado, que es el omega y el V sub 0. Ahora, me pregunta, que calcule la velocidad V sub E. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo calcularíamos la velocidad V sub E? Esta. En función de estos dos datos que tenemos. Si esta velocidad es la velocidad de un punto del cuerpo rígido, es la velocidad de un punto del cuerpo rígido que está realizando el movimiento helicoidal, yo les pregunto, ¿qué pasa si yo hago esto? Si al vector velocidad lo multiplico escalarmente con omega vectorial omega módulo. ¿Qué estoy haciendo? Es un punto, el V sub 0 es un punto, es la velocidad de un punto, cualquier cuerpo rígido, que en este caso coincide con el centro de mi terna. Pero yo tengo la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta velocidad le hago este producto escalar? ¿Qué estoy haciendo? Es el concepto de producto escalar, alumno. El concepto de producto escalar, exacto. No estaríamos proyectando la velocidad de sub 0 respecto a los versores de omega. ¿Qué calculaba yo cuando hago el cociente entre el vector sobre su módulo? Ya lo hemos visto, chicos, esto. Hemos hecho mucho ya ejercicio también. Cuando yo divido omega sobre su módulo, en este caso, ¿qué es lo que estoy determinando ahí?
La dirección. Estoy calculando la dirección. En todo vector que nosotros tenemos, en este caso omega, si yo al vector omega lo divido por su modo, estoy calculando la dirección de ese vector. Entonces, ¿qué sería esta? A ver, esto es lo mismo que poner omega igual a módulo omega por el versor así, o ponerlo así. Este vendría a ser la dirección, o si quiere pónganlo así como un R. Este vendría a ser la dirección de omega. Entonces, si lo ven a eso, entonces yo lo que hice fue nada más que despejar esto. Lo pasé para el otro lado y entonces ¿qué es lo que estoy determinando? Si yo divido omega sobre su módulo, ¿qué es lo que estoy determinando con esto? La dirección de omega. Y si yo determino la dirección de omega, que es esta, y yo hago el producto escalar entre el vector b sub 0 y esa dirección, que como dijeron dijeron recién que es la proyección de b sub 0 sobre esto, ¿qué es lo que estoy determinando yo ahí? Al hacer la proyección. La componente de b sub 0 que cumple ¿qué condición? Ahí puede ser que estemos calculando, ¿eh? Si yo tengo omega, y esta es la dirección de omega, que es esta, y yo tengo acá b sub 0. Al yo multiplicar el b sub 0 por esto, que vendría a ser esto, vendría a ser el omega, pongámosle así, que sería la dirección esta, omega. ¿Qué estoy haciendo si yo lo proyecto acá? ¿Qué estoy calculando? La componente de b sub 0 en esta dirección. ¿O no? Si estoy haciendo la proyección. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo estoy calculando al hacer esto, yo estoy diciendo que al b sub 0 lo estoy proyectando sobre omega. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? La componente de b sub 0 que tiene ¿qué? La misma dirección que omega. Que es B sub E. Y que vendría a ser b sub e. ¿Por qué? Porque yo recién les dije, si la tapita está realizando un movimiento helicoidal, fíjese, tomen como referencia acá la base. Fíjese, que se está desplazando todo el rígido que vendría a ser la tapa, se está desplazando hacia arriba con una misma velocidad p sub e. Pero cualquier punto de mi cuerpo rígido se está desplazando con la misma velocidad. Como yo tengo un punto que yo conozco la velocidad, que es b sub o b sub 0, que yo lo conozco, cuando yo haga la proyección, estoy calculando es justamente la velocidad que a mí me está provocando que vaya hacia arriba. Y como yo la estoy calculando de un punto del cuerpo rígido, yo con eso me estoy asegurando que todo el cuerpo rígido tiene la misma velocidad. Cualquier punto del cuerpo rígido tiene la misma velocidad b sub e. Porque, ¿qué les parece a ustedes? Si no, una parte de la tapa se tendría que quedar o moverse en otro lado. No, se mueven todos juntos porque tienen la misma velocidad b sub e. Entonces, yo lo que estoy calculando con eso es la b sub e. ¿Lo ven? Háganlo entonces a ese cálculo. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Lo que tienen que hacer es, ¿el omega cuánto vale? Y vale 2 según I más J menos 2 según K. Si yo lo divido en el módulo, sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrado es igual a 3. Por lo tanto, si yo lo divido en 3, me va a dar 1/3 y acá me va así.
Con eso yo he calculado este versor. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicarlo por B sub 0. Escalarmente. ¿Y cuánto vale B sub 0? 2i menos 7k. Hagan ese producto. Hagan ese producto. Acá yo me equivoqué, fíjense, porque el producto escalar entre dos vectores, ¿qué es lo que nos da? Un escalar. Hagan el producto, ¿cómo sería? Este por este, más este por el que no tiene acá, porque no hay componente ni, que sería 0, más este por este. Calcúlenlo y díganme cuánto les da el B sub E. Con eso calculamos nosotros el módulo de B sub E. ¿Y cuál sería la dirección? Y ya sabemos, es la misma dirección que omega. Eso ya hemos hecho un práctico haciendo el cálculo de eso. Bien. Les tiene que dar la velocidad B sub D. El módulo les tiene que dar de 6. Háganlo y les tiene que dar eso. Después, eso recuerden que el módulo, para llevarlo a vector, ¿qué tienen que hacer? Multiplicarlo nuevamente por el versor de omega para llevar, porque tiene la misma dirección que omega. Bien. La misma dirección de omega. Por lo tanto, se debe multiplicar a este valor por el omega sobre el módulo de omega, que ya lo calculamos, que fue este. ¿Han entendido hasta ahí, chicos y chicas? ¿Han entendido? Sí, por mi parte, profe. Bueno, bien, me alegro, me alegro. Y por último, vamos a ver el último punto que nos dicen. Fíjense, también es hacer un análisis de sentido común. Fíjense, si esto está realizando un movimiento de rotación, caso de la tapa, el eje obviamente pasa por el centro, el eje de rotación. Nos dice, a ver que voy a ver el enunciado. Nos dice, ¿por cuál de los siguientes puntos pasa? ¿Por cuál de los siguientes puntos pasa el eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento? ¿Qué quiere decir? En otras palabras, a mí me dan estos puntos, 4 puntos, que pueden estar en cualquier parte del cuerpo rígido, y me preguntan si esos puntos, en cierta forma, o en otra forma, lo que me están preguntando si pertenece al eje instantáneo de rotación. ¿Y cuándo iba a pertenecer al eje instantáneo de rotación? ¿Cuál es la característica del eje instantáneo de rotación? Está preguntando el ingeniero en todo. Exacto, exacto. Tiene una característica que es importante, que la vimos en el teórico. ¿Cómo debería ser la velocidad en ese punto? En un punto cualquiera del eje. La velocidad tangencial sería 0. Bien. Bien. Entonces, a ver, si yo tengo un cuerpo que está realizando un movimiento de helicoidal, no lo olvidemos que la característica era de un movimiento helicoidal que estaba compuesto por 2 velocidades, la tangencial más la de deslizamiento o desplazamiento.
Y a mí me está diciendo por cuál de estos puntos pasa el eje instantáneo de rotación. O lo que es lo mismo, cuál de estos puntos está contenido en el eje. ¿Cómo a ustedes les parece que lo podrían llegar a determinar? Sentido común nada más, chicos. A ver, los voy a guiar porque no nos queda mucho tiempo. ¿Qué pasaría? Fíjense este punto. Yo les dije a ustedes que este punto está compuesto por esta velocidad que está dada por este vector, que es el omega por la distancia que es del punto al eje, más esta velocidad de desplazamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad en la mitad? Ahí. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular la velocidad ahí? ¿Qué cambiaría de esto? La velocidad tangencial. Bien, la velocidad tangencial, ¿por qué? Porque cambiaría ya, no es la distancia que, el PO no es la distancia que de aquí hasta acá, sino que sería ahora la mitad, desde acá hasta acá. Pero ¿qué pasa con la E? Con la B sub E. Sería la misma. Sigue siendo la misma. No cambia eso. ¿Y qué pasaría si yo me voy acercando hasta llegar acá? ¿Qué sucedería? ¿Cuánto velocidad? vale P menos O? ¿Cuánto vale P Claro. menos O en ese punto? ¿Cuánto valdría ahí? Y entonces, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad tangencial es igual a cero. Y la velocidad ¿Cuánto del sería punto la velocidad en ese punto? ¿Cuánto sería la velocidad si el punto estaría acá? Ahí. sería B sub P. B sub E, nada más. Entonces, fíjense, ¿cuál era la característica de un movimiento helicoidal? Era que tiene estas dos velocidades, pero sobre todo que esta velocidad, ¿cómo es con respecto a omega? Paralelo, son Ahí está, paralelos, lineales. está bien dibujada. Y fíjense entre omega y B sub E, en rojo y en negro. Son paralelos. Igual. Entonces, esa es la razón de que, por ejemplo, en este caso, a ver, porque no me estoy viendo, en una de esas, ahí está. Esa es la razón porque el punto que está en el extremo, este está realizando un movimiento de rotación y a su vez un movimiento de desplazamiento. Ahora, el del medio, nada más que está realizando un movimiento de traslación, nada más. El del eje. Entonces, yo puedo valerme de eso para decir cuál de los puntos pertenecen al eje. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo digo omega vectorial B sub P y a eso lo igualo a 0, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo son omega y B sub P para que sea nulo eso, alumno? Clase número 1. Entonces, número 1. Producto vectorial. Tienen que ser paralelos. Bien. Entonces, si yo hago el producto, por ejemplo, calculo la velocidad de este punto, B sub P, la velocidad de este punto, lo calculo, y hago el producto vectorial con omega,
y me da 0, ¿qué me está queriendo decir? Que el punto pertenece al eje de rotación. No hay otra. Porque no, si me da 0, me está diciendo que el punto está en el eje, porque en el único lugar donde se cumple la condición de que la velocidad de un punto es paralelo a la omega, es en el eje. No hay otra. Porque si ya se aleja un cachito, ya aparece esto. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes para llegar a determinar? ¿Qué es lo que harían ustedes? Ustedes lo que tendrían que hacer es calcular la velocidad de cada punto. Ustedes dicen, bueno, voy a calcular la velocidad del punto 1. ¿Cómo lo calculo la velocidad del punto 1? Y bueno, yo sé que como yo ya tengo la velocidad de este y lo puedo utilizar como polo, digo, bueno, va a ser la velocidad V sub O más el omega, que yo ya lo sé, vectorial, y sería P1O. Ustedes calculan la velocidad esa. Calculan la velocidad en el punto 1. Calculan la velocidad en el punto 2. Calculan la velocidad en el punto 3 y calculan la velocidad en el punto 4. Una vez que ustedes calculan las velocidades, hacen el producto con el omega. En aquel que les dé igual a 0, ese punto pertenece al eje. ¿Por qué? Porque no queda otra. Es en el único lugar donde se cumple esta condición. Si le da distinto de 0, ya no pertenece al eje. Eso sería todo, chicos. Así que háganlo y cuando hagamos el repaso para el parcial, ahí yo les voy a preguntar cómo lo calcular. ¿Ha quedado claro, chicos y chicas? Poco alumno, Dante. Sí, pocos alumnos. Porque yo vi hace rato que había más, ahora han quedado 11 menos 2, que somos nosotros dos, Dante, quedarían 9. 9. Bueno, después se complica cuando viene